Amén. Buenos días, queridos hermanos. Qué gusto saludarles en esta mañana nuevamente. Qué privilegio compartir con ustedes. Eh, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Espero que estén bien con el favor de Dios. Espero que podamos cada día sentir más fortalecidos en el Señor. A veces nos quiere el enemigo atacar, nos quiere el enemigo de hacer decaer, pero estamos confiados en que cada día la palabra de Dios es nueva y fresca, es la palabra viva que nos ayuda, que nos guía cada momento a fortalecernos y a poder estar con el Señor, eh, tomados de su mano, como dice su palabra. Eh, Quisiera que puedan escribirme a través del Messenger, ver cómo están, cómo han pasado, qué lindo Angelito, buenos días, está la situación por su barrio, qué sé yo, qué novedades hay, peticiones de oración, todas las cosas que puedan compartirme, por favor, compártanme, envíenme a través de Messenger o mi WhatsApp para poder eh, tener el contacto, ¿sí? A veces usted me puede escribir mientras estamos acá en el WhatsApp. Yo voy a estar aquí pendiente de cualquier cosa que usted, sí, muy bien. Ya vamos a enviar, ya, muy bien. Me piden que envíe las prédicas por WhatsApp, está bien, lo vamos a hacer. Estamos tratando de hacer pequeñas cápsulas porque a veces en WhatsApp es muy grande, muy el tema este del estudio. En las mañanas tenemos, no son estos devocionales, ¿sí? Eh, estos son, eh, estos son estudios que tenemos de la palabra, ¿sí? Y al tener esos estudios de la palabra, tenemos obviamente un buen tiempo de compartir, no es rápido, por eso converso, dialogo, oramos, no voy directo tampoco porque este tiempo lo decidimos hacer así. Pero bueno, vamos a hacer pequeñas cápsulas y vamos a tener entonces eh, temas que estén relacionados. Vamos a hacer esos temas más relacionados a lo que es la vida diaria, lo que es la cotidianidad. Desde ya les aviso, bueno, yo voy a enviar por WhatsApp yo les aviso desde cuándo empezamos, porque tengo que asimismo grabar, pregrabar y de ahí sí poder enviarles, ¿sí? Bueno, eso como información, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar para empezar. Bendito sea el Señor por tu amor, tu misericordia, por este día que tú nos regalas nuevamente la vida. Gracias, mi Dios, reconocemos que tú eres Rey, tú eres soberano sobre toda la tierra. Y delante de ti ponemos nuestra vida, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, nuestros hierros, y pidiéndole, Señor, que sea con su sangre preciosa, limpiándonos de toda maldad y en su espíritu guiándonos para cada día crecer y madurar en el conocimiento de su gracia, de su amor, en el conocimiento, Señor, de la fe. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos nuestra familia, nuestros hijos, hijas, sobre todo los ancianitos, ancianitas, abuelitos y toda la familia, esposo, esposa, Señor, que tú seas obrando para que esta cuarentena, este tiempo, justo que se espera, papito amado, para poder evitar el contagio. Tú nos guardes en el cerco. Estamos también prontos, Señor Padre bendito, a, a recordar la obra tuya en la cruz, que recordamos pues cada año ese recordatorio. Y te pedimos, Padre, que asimismo tenemos que meditar en todo lo que estamos pasando y en todo lo que está sucediendo. Ayúdanos a entender los signos y este tiempo en el que, Señor, dedicamos a la palabra, que su Santo Espíritu llegue al corazón de cada uno de los que están mirando, escuchando esta palabra que viene de ti. Delante de ti ponemos este tiempo. Te agradezco, Señor, por mis amados hermanos, por todos aquellos que están en casa, por los enfermitos, que usted los sane, por el país, por las autoridades y para que, Señor, este juicio y esta prueba pasen, papito amado. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.
Bien, Normita, ya está. También Rosita Campos. Gloria a Dios. Estamos entonces listos para continuar. Aquellos que se han podido conectar. Vamos entonces avanzando, mis amados hermanos. Hoy día continuamos un poquito con el tema de los tiempos en las dispensaciones que el Señor ha ido encuadrando. Y habíamos pasado Babel, solo para resumir, ya pasamos Babel, habíamos visto que de los hijos de Noé, de Can, de Sem y Jafet, Can, Sem y Jafet, entonces salieron las líneas que tienen que ver con la dispersión de las tribus, de los grupos, de las etnias, las razas, las culturas. De Can vemos la línea que va el grupo camítico, África y Arabia. De ahí vienen los etiopíes, descendientes de Cus, los libios y descendientes de Fud, los fenicios, los cananeos, descendientes de Canaán. Y también tenemos a Sen, a Elán, Asur, Arfaxad, Lud, Arán, Sen. Esta es la raza semita. Por eso los semitas, cuando hablan de la raza semita, es que viene de Sen. Son todos aquellos, se llaman las culturas semitas, se le llaman inclusive históricamente así, porque vienen de esa descendencia. Son las Asiria, ¿sí? Tenemos a los persas, los caldeos, los armenios y todos los sirios, porque son culturas semíticas, porque salen de la descendencia de Sem. Entonces, de Jafet, no se olviden, Can, Sem y Jafet. De Sem, todas las culturas que tienen que ver de Asiria, caldeos, armenios. ¿Por qué son semitas? Porque de ahí va a venir, sobre todo, si recuerdan que eh, Abraham viene de Ur de los Caldeos, lo encontramos en el escenario en Ur de los Caldeos y lo encontramos ahí como una descendencia de Sem. De la línea roja, recuerden que hemos hablado mucho acerca de este cuadro, y si lo podemos ver ahí, muy bien. Entonces, si ustedes pueden ver, ahí está la línea de Abraham, que es la línea de Sem. ¿Por qué la línea de Sem? Porque de los semitas viene todo lo que es la línea después de Abraham y de ahí los judíos, ¿no? Los israelitas. También quiero resaltar o recalcar que de Jafet viene Gomer, Madar, Tubal, Magog, Ibab, Masek, y de ahí vienen los descendientes o son los antecesores de los galos, bretones, germanos, rusos, medos, ibéricos, griegos, romanos y tracios. De ahí vienen todos ellos, ¿sí? Entonces, ellos son los descendientes de Europa y Asia Menor, todos los que vienen de ese sector. Eh, Ustedes ven que nosotros como americanos somos descendientes, según los registros, de los de aquellos grupos nómadas que cruzaron por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser de los asiáticos, porque ustedes saben que toda esa parte del estrecho de Bering dicen que hace mucho tiempo, después de que ya se dividió obviamente esta parte, viajaron acá hacia el estrecho de Bering. Pero no venimos de la descendencia de Sem, eso sí, no venimos de la descendencia de Sem. Podemos venir de la descendencia de los asiáticos, pero de las antiguas culturas asiáticas que cruzaron el estrecho de Bering, según los datos de los registros. Y en cambio, los semitas, de ahí encontramos a Abraham. Entonces, entra en el escenario Abraham, después de que ya vimos la Torre de Babel, la distribución de las tribus. Entonces, de Can vienen todos los que son de África y Arabia, los de Can.
y vienen los etíopes, descendientes de Cus, libios, descendientes de Fud, fenicios, cananeos, descendientes de Canaán. Y después lo vamos a encontrar ahí de los descendientes de, de Can, también vienen los egipcios. Y de ahí tenemos los semitas, de ahí vienen los persas, asirios, caldeos, armenios, y viene Abraham. Esas son las razas semita. Y los de Jafet vienen los galos, bretones, germanos, todo lo que es Europa, ¿sí? Europa. A ver, ahí queremos entonces continuar con el registro. Ahora vamos a un importante pacto. Habíamos hablado de un pacto adámico. Al pacto adámico es el pacto en donde Dios hace ese pacto con Adán o con la simiente de Adán, de que la generación de Adán, de que va a haber una simiente, recuerden, ¿sí? Y esa simiente va a ser la que haga esa obra de salvar, de restaurar la realidad caída del hombre. Entonces, en el juicio a la serpiente dice, tú le dirás en el calcañar, pero tú le dirás, él te dirá en la cabeza. Y hablamos de eso, no voy a volver otra vez a retroceder, pero quería que entendamos porque en ese contexto entonces encontramos que en esa línea desde Abel, del hijo de Adán, encontramos, ¿no es cierto?, al hijito de Adán, que es Set, y después, ¿no es cierto?, nació Set de Adán, y después pasamos por Cainán, Mahalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, y llegamos a Noé. Y después, pues obviamente de Noé, Can, Sem y Jafet. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero ubicarnos en cuanto a Abraham, después de que lo encontramos a él en el escenario. Aquí viene otro pacto. 3 pactos hemos visto. El pacto adámico, que es que Dios va a proveer la simiente para la salvación del mundo, que es Jesucristo. Del pacto noénico, que el juicio que Dios que establece con Noé, es que siempre va a haber un remanente y siempre va a quedar va él a guardar a aquellos que deciden, obviamente, mirar a él como el Dios único y verdadero, y entonces ese remanente va a prevalecer a través de la historia de la humanidad. Y también que el juicio para el mundo, para toda la tierra, ya no va a ser el diluvio, no va a ser muerte total, sino va a ser que va a haber un juicio de otra forma, que ya no es la totalidad, sino va a ser una purificación de las 3/4 partes de la tierra. No va a ser total hasta que venga el milenio, y de ahí pues el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver a futuro. Y de ahí entonces viene este pacto importante con Abraham, que vamos a abrir en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. La palabra de Dios encontramos en Génesis capítulo 12. Recuerda entonces que en las etapas dispensacionales o históricas en la salvación, Dios, a la vez que está ejecutando sus designios en cuanto al obrar suyo, y en cuanto a la humanidad, digámoslo así, en ese sentido se va definiendo justamente sus designios, sus propósitos, también la línea de su remanente y también los pactos. Y este es el pacto que vamos a leer hoy día en Génesis 12. Por favor, si me acompañan a Génesis 12. La palabra de Dios dice: entonces el Señor dijo a Abraham, la leemos en su nombre: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, Lot y su sobrino y todos los bienes que habían acumulado,
y las personas que habían adquirido en Harán y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré en las mediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Una de las cosas que vemos aquí, gracias por su bendita palabra, Señor amado, aquí lo que vemos es que cuando Babel fue confundido, recuerden, en el escenario de la descendencia de Sem, muchos de ellos dejaron la fe en Dios. Dejaron, digo, porque aun cuando siguió la descendencia a través de Sem, muchos de ellos dejaron el conocimiento de Dios. Pero encontramos a Abraham, entendemos que él, un hombre que todavía tenía en su corazón el temor de Dios o conocía de Dios, porque si ustedes notan, cuando estamos hablando de los semitas, los descendientes de ellos son los asirios, los persas, los caldeos, los armenios, ¿no es cierto? Y Ur de los Caldeos, actualmente Irak, para ubicarnos. ¿De dónde llama Dios? Actualmente Irak. Actualmente Irak. En ese tiempo era Caldea, toda la región era la Mesopotamia. Entonces, en ese contexto, Abraham, un hombre piadoso, recuerden, siempre hay una familia, siempre hay un hombre, un siervo que ha guardado de todo lo que es en el transcurso de la historia de la humanidad, ha guardado la fe, ha guardado el conocimiento de Dios. Y así somos nosotros, debemos ser nosotros, en medio de un mundo que de pronto puede ser que está exento de lo que es el conocimiento de Dios. No se diga las otras tribus de descendencias de Can, Sem y Jafet, de los camitas que ya habíamos hablado, que viene todo lo que es África, ¿no es cierto? Los fenicios, ellos por ese lado. Jafet igual, todo lo que va a ser Europa. Entonces se olvidaron de Dios y salió en ese sentido otra descendencia, pero Sem toma la bendición, recuerden, con Noé, perdón, y ahí entonces esa bendición va a hacer que la línea sucesoria tenga que ver con la fe en el Señor, con la fe en Dios. Y entonces, Abraham, tenemos aquí un pacto, ¿no es cierto? ¿Cuál era la señal del pacto con Adán? La señal del pacto con Adán fue el animal sacrificado, las pieles. La señal del pacto con Noé, el arco iris, esperanza, vida. Eso significa esperanza, vida, en medio de la muerte, en medio del desastre, en medio del juicio, esperanza de que Dios no contenderá en ese sentido con el hombre, pero abrirá siempre un camino de la esperanza. Y también vamos entonces a ver cómo se desarrolla el tema del pacto abrámico. Primero, en el pacto abrámico, lo que se le ofrece aquí a Abraham es, ¿no es cierto? Dice, pueblo, se le está ofreciendo a Abraham. Primero se le ofrece pueblo, tierra, ¿sí? Y le está ofreciendo también su protección y le está dando una señal que es la circuncisión, ¿sí? La circuncisión. Entonces, todos estos elementos son la base para formar el país, la nación de Dios. Todos estos son las bases para fundamentar una nación. ¿Por qué? Porque recuerden que en el proceso ya muchas estaban naciones establecidas, como son la de Ur de los Caldeos, Babilonia, los fenicios, los egipcios. Ellos ya estaban establecidos como naciones antes de Abraham. A raíz de lo que en Babel se dispersó la humanidad, Dios lo hizo así. Entonces ya se establecieron estos pueblos. Pero en medio de todo esto, Dios llama a este varón, a este hombre,
en el que Dios pone su confianza, ¿no es cierto? Y este hombre va a ser el que reciba la promesa de la formación de toda una nación que a través de los siglos y la historia la vemos ahí, Abraham. Y en ese sentido, la promesa es entonces muy clara y elocuente. Tierra, lo que se necesitaba para una nación era tierra, era gente, era ley. Y a través de esa ley está la circuncisión, están los mandamientos que posteriormente Dios los va a dar con Moisés. Y como podemos ver entonces, Abraham en este pacto, amados hermanos, es el patriarca, el padre de Israel considerado así. Y por eso es que nosotros, amados hermanos, debemos entender que nosotros no somos descendientes directos de, de Abraham en cuestión de descendencia genética, pero nosotros como iglesia, como vamos a ver posteriormente, no, un ratito que me están... eh, no somos descendientes genéticamente, pero sí en ese sentido somos de descendencia espiritual. Entonces, eso es lo que quiero indicarles ahora. Eh, Cuando nosotros entonces estamos buscando nuestros orígenes son de Asia, en ese sentido. Pero, ojo, si en ese sentido los descendencia es de Asia porque el estrecho de Bering cruzaron por ahí, no somos semitas, pero nosotros en Cristo tenemos la descendencia espiritual. Vamos a ver Colosenses 2:11, por favor. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. La palabra de Dios en Colosenses 2:11. ¿Ya encontró? Amén. Dice la palabra. En él también ustedes fueron circuncidados. Colosenses 2:11. En él también ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión, no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Miren lo que dice, no hecha con manos. Entonces, dice, nosotros somos descendencia en Colosenses 2, usted puede leer todo este capítulo, dice en Colosenses 2:11, nosotros tenemos una circuncisión espiritual en Cristo Jesús. Amén. Eso quería recalcar. Ahora, en este pacto entonces tenemos la circuncisión como señal que se le ordenó a Abraham circuncidar a su hijo Isaac. Esta promesa de Isaac era estéril, Abraham y Sara eran estériles, pero ellos creyeron en esa promesa y nació Isaac. Entonces, encontramos en esta parte de Abraham todo lo que es la formación de una nación, de un pueblo que va a establecerse tanto en una promesa de donde no hay, Dios va a obrar en ese milagro. Entonces, Abraham es como es el engranaje, digámoslo así, que después de Noé encontramos para la historia de la salvación. De ahí se formará este pueblo porque tendrá mucha importancia este pueblo, porque este pueblo va a ser donde va a seguir la descendencia, el nacimiento de Jesucristo. Y ahí entonces nace también la profecía del Mesías, del ungido. Amén, hermanos. Entonces, a Abraham le nace Isaac. De Isaac nace entonces Jacob. Y de Jacob el nombre es cambiado a Israel. Ahora, Esaú, que es el hermano de Jacob, de él pierde la primogenitura, pierde la bendición, ¿no es cierto? Y él sale de la línea y sale para ir a un pueblo que se llama los Edomitas.
Esaú. Los antecesores de los edomitas y este pueblo, los edomitas son un pueblo que van a ser en cierto sentido oposición de Israel. Pero lamentablemente así fue. Así se dieron las cosas y Dios así lo permitió en sus designios soberanos. Y Jacob entonces continúa con la descendencia. Un poco antes también el hijo de Abraham, Ismael, ¿recuerdan Ismael? Ismael, vamos a ver en Génesis 17:20, por flaquear un poco en la fe, digamos así, en Génesis 17:20, la palabra dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él engendrará 12 príncipes y yo lo constituiré en una gran nación. Pero, aunque lo iba a bendecir, pero yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará luz por este tiempo el próximo año. Entonces, Ismael, él va a ser el padre de la raza árabe, porque de ahí entonces ellos tienen el conocimiento, según se entiende de ellos, adoran también a Dios, pero lo llaman a Alá. Alá. Esta religión nació después, por si acaso, mucho después con Mahoma, en el año más o menos 500 a 600 después de Cristo. Y Mahoma fue el profeta para ellos. Entonces el Islam, según ellos, viene de la descendencia de Abraham. Ellos dicen, nosotros venimos de la descendencia de Abraham. Ellos se alinean hasta allá. Y por un lado tienen razón en el cierto sentido de que es de como raza, pero no de la promesa de la bendición y como pueblo de Dios legítimo, porque Ismael no recibe la promesa como Isaac, sino que él recibe una promesa, sí, de ser un pueblo próspero, pero quien recibe la promesa es Isaac. ¿Sí? Y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vinieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces vemos que sigue la descendencia. Y en ese sentido, la simiente entonces para el Mesías, para el rey, digámoslo así, de Israel verdaderamente que va a regir con vara de hierro es de Abraham. Entonces ahí vemos nosotros que nos ubicamos en esta línea de tiempo. Ahora, el pueblo de Israel va a llegar a ser el pueblo escogido por este tema, pero después los vemos que entran con José, entran en donde entran en Egipto. Con José entran en Egipto. Entraron todos los hermanos, incluido Judá, porque Judá, tomen en cuenta que de la tribu de Judá va a nacer, ¿no es cierto?, el Salvador. Entonces, la tribu de Judá es uno de los hijos de Jacob y entran en Egipto y de ahí va a nacer toda otra línea de la promesa. Tomen en cuenta eso. Entonces encontramos a Jacob y a sus 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entran ellos entonces, ¿a dónde? A Egipto. Y si ustedes entonces ven los descendientes, ¿de dónde salieron los egipcios? Recuerden, ellos salieron de Can, toda la línea de lo que es los etíopes, los de África, libios, de Fud, salieron de Can. Y entonces entramos a Egipto. Y en Egipto ahí va a pasar ¿cuántos años? 450 años. 450 años, el promedio de 400 a 450 años. Y esta parte de lo que entra en Egipto, en Génesis 15, les voy a leer Génesis 15, versículo 13. Entonces Dios dijo a Abraham,
Génesis 15:13. Ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú, dice, irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no han llegado al colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió una vez que el sol se puso y hubo oscuridad, que aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tus descendientes daré esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los queneos, queneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, rafaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Entonces, Abraham está ubicado ahorita en la zona de Canaán, en la parte de Canaán, y ahí recibe la promesa y dice, retornarán. Pasarán primero por Egipto siendo esclavos, en este periodo de tiempo, entre 400 a 450 años, y de ahí dice la palabra que ellos entonces volverán, porque cuando salió, ya vamos a ver, Moisés de Egipto, pasaron en Egipto y de ahí retornaron a donde Dios recibió la promesa, que es toda la tierra prometida, que es Canaán, y parte hasta hacia arriba, hasta Samaria, y en la parte de abajo estamos hablando hasta Jerusalén y toda la zona de Judá, que es el mar de Galilea, el río Jordán, que cruza en la parte central y viene al Mar Rojo. Está esa parte de abajo en los territorios que conquistó Josué. Bien, entonces entramos a Éxodo, más o menos estamos en el año 1491. El faraón, dicen algunos que puede ser el faraón Ramsés. Hasta ahí. Entonces, nosotros queremos hacer una pausa para continuar después que pasó con Moisés, y para entender un poquito acerca de este evento de Abraham. Vamos a ver, antes de ir nuevamente a Colosenses, vamos a ir a Mateo capítulo, vamos a ver, Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. En la genealogía, quiero que veamos esta parte. En la genealogía, a diferencia de la genealogía que vimos de Lucas, Mateo quiere enfocar al tema del Mesías. Si en Lucas vemos el tema de Jesucristo como el Dios encarnado, el Dios que cumple en ese sentido, dio su promesa de la simiente. Todo tiene relación. Nada es porque sí. Si encontramos en la Biblia algo es porque Dios quiso ponerlo. Y a diferencia de Lucas, Mateo, la descendencia viene desde Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Serach, Fares engendró a Esrón, y mire de dónde lo toma, Judá y sus hermanos. Pero la línea sale de Judá. Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares, a Fares engendró a Hezrón engendró a Arán engendró a Aminadab engendró a Naxón engendró a Salmón engendró a Rahab. Recuerden, Rahab era la ramera que les guardó a los espías que envió Josué. De ahí dice Rahab a Boaz, Boaz engendró a Ruth, o Boaz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, usted ve que
viene una descendencia respecto de Abraham. ¿Por qué? Y de ahí concatena con la línea con David, porque la otra promesa de lo que es el pacto abrámico es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué la bendición? La bendición no era solamente en el tema de lo que es lo material o lo que es la riqueza, el crecimiento de esta nación. No, era porque de esa nación va a nacer la simiente o la descendencia del Mesías, que va a libertar a toda la raza caída. Recuerde, entonces, si salió, esto quiero que entendamos, si salió de la línea de Noé, salió Can, Sen, Jafet. Y todas estas líneas que se fueron por este lado, incluido América y todos los demás continentes, entonces, ¿dónde pueden nuevamente converger a volver a tener esa descendencia única que antes tenían? En Adán y la promesa, y volver a Noé. Tienen que llegar ¿por dónde? Entraban anteriormente, antes de Cristo, por medio de Israel. Ojo, entonces, la fe judía era la bendición para las naciones a través de Israel, porque un prosélito era que alguien que no era judío se convertía sobre todo a la fe judía en Jehová. Entonces tenía que circuncidarse, ¿sí? Tenía que guardar en ese sentido la circuncisión. Por ejemplo, vemos a Ruth, que se convirtió cuando dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, a través de este pueblo y la ley, porque al circuncidarse tenía que igual respetar la ley. Entonces, se convertía y podía, por ejemplo, como Ruth, como Rahab, que las vemos en el escenario, que no eran mujeres, la una era moabita, la otra era, estaba ubicada en Jericó, ¿no es cierto? En esa zona de pueblos paganos. Entonces, a través de la conversión de la circuncisión podían entrar en la línea de ser también parte de la bendición de Dios, del pacto abrámico, la circuncisión, recordarán, y del pacto mosaico que vamos a ver después, sinaítico, vamos a ver a la ley. Entonces, siguen la línea. Y los que todavía no alcanzaron entonces a entrar bajo esa dinámica de la ley, pueden llegar a través de ¿quién? De Cristo. Entonces todos los pueblos, todos en Cristo pueden llegar a ser uno, a ser uno. En Cristo somos uno a través de su Espíritu. Amén, hermanos. Vamos a ver, vamos a ver entonces, continuamos con Mateo, estamos en Mateo, y al final miren la descendencia, por favor, vamos otra vez a Mateo 1, estoy listo, dice, estamos en Mateo 1, dice 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, Mateo 1:16, llamado el Cristo. Y vamos entonces ahora hacia Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. ¿Sí? ¿Ya encontró? Colosenses 2:11. ¿Listos? Colosenses 2:11. Esto quería recalcar un poquito para entender. Listo, Colosenses 2:11. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:11, vamos a leer desde el 6. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo,
Dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías vanas y sutilezas conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene ¿de quién? De Cristo. Y fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros porque sus decretos nos era contraria, y ha quitado del medio al clavarla en la cruz. Amén, hermanos, y vamos a Efesios 2:14. Efesios 2:14. Si me acompañan, Efesios 2:14. Aleluya. Efesios 2:14. La palabra de Dios dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno solo. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, la pared, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte a ella en la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas. Amén. Entonces, antes había una división en el templo. Los gentiles son aquellos que no eran judíos, descendientes descendientes de Sem, los descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué había en el templo? Una pared que dividía, ¿sí? Entonces, esa división que se derribó hace ahora que todos en Cristo puedan ser un solo pueblo, un solo pueblo. Entonces, toda la humanidad a través de Cristo puede volver a tener en ese sentido la bendición de la vida eterna, la bendición de la vida eterna. Amén, hermanos, de la vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo. Y poder entonces proyectarnos hacia ello. Estoy buscando Hebreos 11:10, por favor. Hebreos 11:10. Hebreos 11:10. Vamos a Hebreos 11:10. Estaba ubicándole este texto. Hebreos 11:10. Amén. Ya encontró, le doy ese tiempo. Quiero decirles que una de las cosas que también debemos alinear en este aspecto para entender lo que estamos viendo los signos, es que mientras suceden las tribulaciones, mientras suceden los juicios, mientras sucede la gran tribulación, siempre habrá una puerta en ese sentido abierta para aquellos que deciden no alinearse a la descendencia malvada de Satanás, de negar a Dios. Entonces siempre va a haber esa puerta abierta. Dios la abrió primero a través del pueblo de Israel, con el pacto abrámico, la señal, la circuncisión y la ley. Y en ese sentido, pues obviamente también a través de la descendencia del mesianazgo de Jesucristo desde Abraham. Y lo otro es que Abraham, en ese sentido, es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham toma la decisión de aceptar la bendición de Dios en cuanto a esta promesa, y deja todo y sale para ir en este sentido a la promesa. Y al salir en este sentido a la promesa de Ur de los Caldeos, él deja todo lo que significa su antigua
vida que le relacionaba con el mundo y decide alinearse y tomar el camino de la fe en Dios. Asimismo, él, aunque no vio la tierra prometida, no, digamos, él no poseyó la tierra prometida, perdón, él no la poseyó, sino que entró Josué. Y cuando hablaba en Génesis 15 que la cuarta generación entrará, las generaciones no entraron, ni la generación que salió con Moisés en los 40 años que vivieron en el desierto por rebeldes, ni Moisés entró, pero él la vio, y los otros de esa generación que salieron de Egipto no entraron, entró la generación nueva que nació en los 40 años. Ahí esta generación entró. Y en este sentido, entonces, si Abraham no poseyó, digámoslo así, pero miren lo que dice Hebreos, vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, por favor. Capítulo 11, ¿sí? Vamos a ver a Abraham. Hebreos capítulo 11, 13. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento, dice Hebreos 11, 13, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, ¿sí? Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice, los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaron de la tierra de donde salieron tendrían oportunidad de regresar. Pero ellos anhelan una patria superior, es decir, la celestial. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A qué ciudad se refiere y a qué patria? Entonces, cuando está hablando de que ellos esperaron una patria, ¿no es cierto? Que no es de esta tierra, ¿sí? Que no es acá, ¿sí? Vamos a abrir Primera de Pedro 1:17, por favor. Primera de Pedro 1:17. Abraham no entró, pero el proyecto de Dios no es solo para la tierra. Esto quiero que entiendan. El anhelo, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios es volver, acuérdense al origen, volver a disfrutar de la perfecta comunión con Dios que se rompió. Todos estos eventos que vamos a ver aquí en la tierra, que Dios formó a través de la simiente y todo esto, y el pueblo de Israel, la iglesia, son aspectos que tienen que ver solamente con el tema estamos en Primera de Pedro, por favor, 1:17, con el tema de pasajeros, de ser peregrinos, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:17, la palabra de Dios dice así: y si invocan como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo en su peregrinación. Tengan en presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren lo que dice la palabra. Nosotros somos peregrinos, de la peregrinación, dice Pedro. Y cuando hablamos en Hebreos, habíamos hablado de la ciudad. ¿A qué quiero ir con el pacto abrámico? Que el proyecto de Dios, amados hermanos, para las edades, como estamos viendo, es en Cristo Jesús y en su tiempo, en el pacto de la ley, en el sinaítico que vamos a ver mañana. Lo que anhelamos es que el mundo entero vuelva los ojos a Dios. Eso es mi anhelo, eso es el anhelo debe ser de todos nosotros. Que el mundo que se dividió, que se extendió como razas por la soberbia de no querer aceptar
Todo viene por no querer aceptar vivir bajo la sujeción y honrar y amar a Dios. Recuerden, así pasó con Eva cuando la serpiente le dijo que no, que no pasa nada, sino que cuando vaya a comer de ese fruto del conocimiento de la ciencia que Dios le había dicho que no lo comieran porque de cierto morirá, que no va a pasar nada, que no, sino que van a ser como dioses. Entonces se le abrió a él lamentablemente a Eva y le dio de comer a Adán que iba a ser como dioses. Entonces eso, ¿qué es? Mandarse a sí mismo, no tener un creador, no tener ley ni Dios, como dicen, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la humanidad hace las leyes a su manera, decide a su manera, no hay quien les corrija, no hay quien les pare. Todo es una falsedad tremenda. Las leyes humanas que sacan para los derechos en parte alivianan y solucionan. Las leyes que sacan para cuidar el ecosistema, para cuidar de la tierra, eso no se cumple porque el hombre tiene un problema, como siempre he dicho. El tema del hombre es el pecado. Entonces se sacarán leyes, entre comillas, para salvar a los delfines, para salvar a las ballenas, para salvar el ecosistema, pero la corrupción hace que no se cumpla. Y en otro lado, en cambio, la legalidad hace que se dicten leyes atroces respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, al aborto, a, a la perversión sexual. Sí, entonces eso hace que lamentablemente la humanidad siga con esa línea. Y vamos a ver una cosa, no se olviden, vayan anotando todo esto. Al final de la línea vamos a ver que el único momento en el que se va a converger, lo leímos ayer en Apocalipsis, donde toda lengua y tribu confiese es en el milenio. Ahí vamos a estar todas las, después obviamente de haber sido juzgadas las naciones, entran en ese sentido aquellos que no se contaminaron con la bestia, que los que no murieron por la fe, obviamente, los que quedaron, los que fueron en ese sentido firmes en el Señor y que están vivos. También entra ahí el pueblo judío entra en el milenio y también la iglesia, la que fue arrebatada, la iglesia, los hermanos que murieron en Cristo resucitaron, ahí resucitan también los judíos antes del milenio, y ahí vamos a tener entonces el converger de todas las naciones, pero en Cristo Jesús, de toda lengua, de toda tribu. Y ahí, después de ello, entonces viene lo que es definitivamente lo que siempre estamos anhelamos. No digo que aquí no debemos vivir para trabajar, anhelamos la ciudad celestial, anhelamos como leíamos en la palabra en Hebreos, que Abraham y todos ellos no anhelaban solamente la tierra acá, porque somos peregrinos, hermanos. Por eso Jesucristo nos dijo, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué lo dijo? Porque Él conoce, Él sabe, Él es Dios, Él es nuestro amoroso Padre que conoce las cosas y nos está recomendando, nos está mandando, perdón, no nos recomienda, nos manda, nos dice, no hagan tesoros. ¿Por qué? Porque ustedes no son de aquí, ustedes son de dónde? Somos del reino eterno, del reino de los cielos, del reino de mi Padre, decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pacto abrámico es muy importante para entender que de ahí la bendición para todas las naciones, para que las naciones se vuelvan a Dios. Ahora que estamos viviendo esto, cuánto anhelamos y oramos para que podamos transmitir ese mensaje al mundo entero. Nos hablarán, no nos querrán oír, así ha sido siempre. Pero lo que estamos hablando es que esta historia de la humanidad, esta historia es la historia de Dios. Yo soy el alfa, el omega, Apocalipsis 1:8 dice Jesús, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Toda esta historia tiene un final feliz, pero cada uno de la humanidad, cada uno de nosotros, decidimos en ese sentido, tocados por la poderosa y voluntad perfecta y permisiva de Dios en el libre albedrío, tenemos la oportunidad de decidir si tomar ese camino que trasciende a lo terrenal para ir hacia lo eterno, a través de Cristo y la resurrección y la vida eterna, porque Él nos ofreció esa vida eterna. La palabra
En Juan 11, ustedes recuerdan todo el capítulo 11, referentemente desde el 27 hasta el 44, en la resurrección de Lázaro dice, ¿no es cierto? El que la palabra de Dios dice, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. ¿A qué se refiere muerto en ese sentido? Aunque este cuerpo, ¿no es cierto?, que sea frenezca, digámoslo así. Entonces, pero en el 25, Juan 11, 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que siempre a través de la historia se ha estado predicando. Que Cristo, nuestro Señor, a través de Él vamos nosotros a acceder a esa gracia eterna. El pueblo judío es el pueblo escogido. Ellos serán en ese sentido juzgados bajo la ley. Bajo aquella ley, como yo le he dicho, hubo judíos piadosos, tan buenos como vemos en la palabra, pero otros que fueron malvados descendientes de judíos. Por ejemplo, un Jeroboam, un rey Acab, una Jezabel. Bueno, la Jezabel no era de descendencia judía, pero Acab sí. Y tenemos a otros, entonces, amados hermanos, como José en el Nuevo Testamento, David y todos, amados hermanos, que no fueron hombres perfectos en el sentido de no tener errores, pero por la fe ellos fueron cada día creciendo más y más en el Señor. Y a través de esos, amados hermanos, ejemplos podemos ver que Dios está llamando a todos, llamó a Abraham y está llamando a este mundo. Salgan, dice, deja tu tierra y tu parentela, significa sal del sistema del mundo, sistema de vida del mundo, como ellos viven. No te adaptes, dice Romanos, ahí 12, 1 al 2, no se conformen a las costumbres de este mundo. No se conformen a las costumbres, sino renuévense, dice, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice la bendita palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad perfecta. Primero de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué lindo poder compartir la palabra. Es un poco extenso, pero quiero que nos vayamos ubicando, que no nos perdamos. Estamos en Mateo 24, pero cuando ahí dice que va a venir el Hijo del Hombre y como un rayo, como un relámpago, entonces Él viene y ¿en dónde nos vamos a ubicar? Por eso le creí necesario, amados hermanos, darnos este tiempo para ir viendo cómo se fueron dando las cosas en el sentido de su venida. De su venida como la promesa de la simiente, de su venida como la promesa del Mesías, que a través de él podemos alcanzar la salvación, de unidad en las razas, que ya no haya división, el gentil, el judío, ni nada. Por eso en Cristo dice, todos somos uno, ¿no es cierto? Amén. La palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de todos estos temas. Amén, hermanos, no se olviden de escribirme, no se olviden de preguntar cualquier cosa. No se olviden de estar pendiente de las noticias. Esta semana vamos a tener normalmente todo, Dios mediante, si el Señor lo permite. La palabra de Dios es clara y precisa, ¿sí? Amén, hermanos. Vamos a abrir por último Gálatas 3, 28, 29. Por último, Gálatas 3. ¿Ya encontró Gálatas 3? Muy bien, Titi Michelle, ¿cómo estás? Amén. Por último, vamos a ver Gálatas. Gálatas 3:28. Listo. ¿Ya encontró? Amén. Y aquí le voy a dar este dato de todo lo que hemos hablado. Vamos a ver.
Este es nuestro anhelo. Y aunque estamos todo esto estudiando para ver qué es lo que está llamando la atención, y recuerden por qué está sucediendo esto. El llamado de atención siempre ha sido esta prueba que manda y producto de la situación del pecado del mundo, de lo que estamos viviendo, es para reflexionar todos, para todos ver qué pasó en nuestra vida, en nuestra familia, la ciudad, la nación, la humanidad, la iglesia, pero sobre todo porque Dios está llamando a volver al inicio, a la comunión, a no vivir así tan desastrosamente, tanto crimen, tanta cosa, hasta dónde llegó, hasta el juicio de Dios, hasta la prueba de Dios. Pero esto es lo que anhela Dios, por favor, a través de esto dice, vamos a leer Gálatas 3, 24 en adelante hasta el 29. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, todo lo que son los pactos antes de él. Miren lo que dice, para que seamos justificados por la fe. Entonces, desde todo lo que vamos a revisar, converge en quién, en Cristo. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, bajo la ley. Así que todos, o bajo ayo, así que todos son hijos de Dios. Esto es lo que Dios quiere. No quiere que la humanidad perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que todos son hijos de Dios. Quiere que sean hijos de Él. Quiere que sea una sola raza, una sola cultura, una sola nación en el sentido de que seamos uno. Porque todos los que fueron bautizados, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, 26, 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La palabra bautizo es en ese sentido la circuncisión espiritual, el lavamiento que dice Tito 3:5. El lavamiento, la regeneración, es un bautismo en el agua del Espíritu. Ya no hay judío, 28, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos, conforme a la promesa. Repito el 29. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Esta es la bendita palabra de Dios. Esto es lo que quiere Papito Dios, nuestro Padre. Y no estamos juzgando al mundo, no somos juzgadores en este sentido del mundo. Es Dios quien juzga al mundo. Pero lo que estamos haciendo ver, notar, por algo será que está pasando esto. Y aún sigo insistiendo en sus casas, en sus hogares, meditemos. ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Lo estoy haciendo como Dios me manda? Sin cogerlo y maltratarlo hasta hacerle sentir un hijo que no está querido, o buscando la palabra. Ahí dice clarito, no, dice, reprende al muchacho, pero no, tu mano no vaya a destruirlo. Entonces mire Proverbios, como padres tenemos que leer Proverbios, como hijos tenemos que leer los Proverbios, ahí está sobre la disciplina. Ahí está sobre todo lo que es la vida, Proverbios, Eclesiastés. Ahora, por haber, voy a leer ahora esta semana, me leo Proverbios para ver cómo educar a mi hijo. A ver, tal. Los hijos, a ver, vamos a revisar también. ¿Qué dice sobre los hijos y los padres? En Efesios 6, ahí dice claramente honrar. Y toda la palabra nos enseña. Y el mundo debe conocer de Dios. Busquemos a Dios, volvámonos a Él, como oraba Jeremías, las pruebas, los juicios a través del mundo, pero el mundo es rebelde. Dios ha mostrado, ha dado señales desde Adán, le dio a Caín, Caín no le importó, le dio a Lot, que era primo de Abraham, también no le importó. Le dio la señal a través, bueno, un poco antes, le dio la señal, yo me salté, pero le dio la señal a través de Enoc, que caminó con Dios, no les interesó. Hasta llegar a la maldad, ¡pum!, vino el diluvio. Pero le dio la señal a Noé, pregonero de justicia, y él predicó, no le hicieron caso. Le dio la señal a Abraham, por eso Dios los confundió, dicen en Babel. Y ahí le dio la señal a Abraham, tampoco quisieron escuchar. A Moisés, con el pacto en el Sinaí, pueblo rebelde.
ya tenían la ley, le dio la señal a los profetas, a Samuel, a David, tampoco. Peor en el tiempo, un poco antes de la monarquía, en el periodo de los jueces, les dio la señal a través de los libertadores que se vuelvan a él. Un rato estaban bien, otro rato, y llegaba el juicio, juicio, liberación, un círculo vicioso. Después le dio señal a través de David, los profetas, la señal del Mesías, pero el mundo no quiere oír. Y aún nosotros que consideramos ser hijos de Dios, debemos entender y revisar. Amén, hermanos, nuestra fe. Bueno, yo sé que nos demoramos una horita, me pasé 5 minutos, pero para los hermanos que de pronto no tienen acceso, vamos a tener pequeñas pastillas devocionales. Estoy preparando eso. Vamos a hacerlo, voy a mandar a través de WhatsApp. Y ustedes si pueden compartir, compartan que hasta ahora tenemos un tiempo del estudio de la palabra. Esto es diferente a un devocional. Un devocional es 5 minutos, un texto y una reflexión. Ese es un devocional que también son buenos porque nos ayudan en el día a fortalecernos. Pero este es un estudio un poquito más profundo. No digo erudito, no me considero un erudito, conozco algo de lo que Dios nos ha dado, pero nos ubicamos en la palabra con temor y temblor, sabiendo que viene de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar para poder entonces continuar con nuestras labores en el día, escuchando la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito sea el Señor y su palabra. Cuán maravilloso eres tú, oh Dios. Cuán bueno eres tú. Tú eres un Dios amoroso, un Padre eterno. Y por eso, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, tu palabra sobre todo. Los que estamos, Señor, convencidos de que hemos nacido en ti de nuevo, acerca de tu obra en nosotros, que tocaste nuestro corazón para ir a ti, y que nosotros, bajo esa gracia preciosa, Señor, pudimos volver los ojos y reaccionar y decir, Señor, te necesito. No puedo vivir así. Quiero cambiar de vida. Lo hicimos. Señor, confirma y afirma en nuestro corazón esa vocación, ese llamado y también, Señor, nosotros esa entrega que nosotros hicimos al decir, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdanos, Señor, a revisar ello. Te pido, Señor, por la Iglesia Bautista Roé, porque el avivamiento no sea un avivamiento emocional, no sea un avivamiento, Señor, solamente, Padre Santo, superficial, no sea un avivamiento que nos lleve solo a crecer en números, sino un avivamiento que, Señor, nos lleve a crecer espiritualmente en la palabra, en la obediencia. Ayúdame, Señor, a mí como pastor. Ayúdame, Señor, y haz la obra en mi corazón y en mis hermanos. Señor, en la directiva, en los diáconos, en coordinadores, en cada siervo y sierva que está, Señor, sirviendo ahí. Gracias, oh Dios. Te pido, Padre Santo, por las familias, por la humanidad, los pueblos. Ese es nuestro clamor. Que se predique el Evangelio, que se propague ese Evangelio. Ahora con estos medios estamos agradecidos porque usted a través de muchos siervos piadosos y excelentes eruditos, usted, Señor, en la palabra doctos está usando para que lleven la palabra a todo el mundo. Y a través de estos medios, Señor, nosotros, tus hijos, con humildad también decimos que esta palabra llegue, Señor, porque es tu palabra. Papito amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Seguimos, Señor, clamando al Dios vivo, clamando al Señor de señores, al Rey de reyes. Y gracias por la obra tuya. Por fe vamos a creer, no solo por un conocimiento, sino que digamos verdaderamente, esta palabra tuya está en mi corazón, llegando para decir, sí, es verdad, aunque la ciencia diga esto, aunque el ateísmo diga esto, aunque el humanismo diga esto, aunque el cientificismo diga esto, aunque las religiones digan esto, yo estoy seguro y convencido de que no quiero eso, sino lo que quiero y a quien quiero es a mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Un aplauso a Papá Dios, que Él es el que se merece todo honor y toda gloria por permitirnos ser instrumentos de poder compartir la palabra mutuamente. Dios me los bendiga. Hasta pronto, nos vemos Dios mediante en la noche. Amén. Amén, mis hermanos.